Vuelve a tu país, indio mugroso. El grito resonó por todo el vestíbulo del lujoso edificio corporativo Moravian Tower. Santiago Quispe se quedó inmóvil, con la escoba todavía en las manos, mientras las risas de los ejecutivos llenaban el espacio de mármol. Lo que ninguno de ellos sabía era que el indio mugroso era dueño de cada centímetro de ese edificio, y lo que estaba a punto de descubrir cambiaría sus vidas para siempre. Era una mañana de lunes como cualquier otra en la ciudad de Miami. El sol entraba por los ventanales del Moravian Tower, uno de los edificios corporativos más prestigiosos de la zona financiera. 40 pisos de cristal y acero que albergaban a las empresas más importantes de la región, desde bufetes de abogados hasta fondos de inversión multimillonarios. Santiago Quispe llevaba 3 meses trabajando como conserje del turno de la mañana. Llegaba a las 5 de la madrugada, antes que nadie, y se aseguraba de que cada rincón del vestíbulo brillara cuando los primeros ejecutivos comenzaran a llegar. Era un hombre de 52 años, con el rostro curtido por el sol de su Bolivia natal, manos callosas de toda una vida de trabajo, y unos ojos oscuros que guardaban secretos que nadie en ese edificio podía imaginar. Vestía el uniforme azul marino de la empresa de limpieza, con su nombre bordado en el pecho. Un uniforme que lo hacía invisible para la mayoría de las personas que pasaban por su lado cada día sin siquiera mirarlo. Para ellos, Santiago era simplemente parte del mobiliario, tan relevante como las macetas decorativas del vestíbulo. Esa mañana, mientras pasaba el trapeador por el suelo de mármol italiano, escuchó los tacones aproximarse. Reconoció el sonido inmediatamente. Era Victoria Sandoval, directora de recursos humanos de Hartman & Associates, el bufete de abogados que ocupaba los pisos 30 y 31. Una mujer de 45 años, siempre impecablemente vestida, con trajes de diseñador que costaban más que el salario mensual de Santiago. ¡Cuidado! Victoria gritó cuando casi resbaló en el piso recién trapeado. ¿Qué no ves por donde limpias? Casi me matas. Lo siento mucho, señora. Santiago se disculpó inmediatamente, inclinando la cabeza. Pondré el letrero de piso mojado. Señora. Victoria lo miró con desprecio. Es señorita. Y deberías haber puesto el letrero antes de empezar. ¿Qué clase de incompetente eres? Tiene razón. Fue mi error. Santiago respondió mansamente, aunque por dentro sentía algo muy diferente. Victoria bufó y siguió su camino hacia los elevadores, sus tacones repiqueteando con furia contra el mármol. Santiago la observó alejarse, notando cómo ni siquiera se dignó a esperar su respuesta. Para ella, él no merecía ni eso. Los días siguientes no fueron diferentes. Santiago aprendió rápidamente quiénes eran las personas amables y quienes lo trataban como si fuera menos que humano. La lista de los segundos era considerablemente más larga. Estaba Ricardo Mendoza, gerente de uno de los fondos de inversión del piso 22. Un hombre de 38 años que presumía su reloj Rolex y su auto deportivo a quien quisiera escucharlo. Cada vez que pasaba junto a Santiago, arrugaba la nariz como si oliera algo desagradable. Oye, tú. Ricardo lo llamó una mañana, chasqueando los dedos como si llamara a un perro. Hay café derramado en el piso 18. Ve a limpiarlo. Ahora. Por supuesto, señor. Santiago asintió. Y date prisa. No tenemos todo el día esperando a que termines. Santiago subió al piso 18 y encontró el desastre. No era solo café derramado. Alguien había tirado una taza entera sobre los documentos de una mesa y los papeles empapados estaban esparcidos por el suelo. Tardó casi 1 hora en limpiar todo, y cuando bajó, Ricardo estaba en el vestíbulo hablando con otros ejecutivos. Miren, ahí viene el héroe de la limpieza. Ricardo se burló, provocando risas entre sus colegas. ¿Te perdiste por el camino o qué? Santiago no respondió. Simplemente inclinó la cabeza y siguió con su trabajo. Había aprendido hace mucho tiempo que responder a provocaciones solo empeoraba las cosas. Además, tenía sus razones para permanecer en silencio, pero el peor de todos era Derek Thompson. Derek era vicepresidente de Sterling Financial Group, una de las empresas ancla del edificio. A sus 42 años, era el ejemplo perfecto del ejecutivo despiadado. Rubio, alto, con trajes hechos a medida y una actitud que dejaba claro que consideraba a todos los demás inferiores. Especialmente a aquellos que, como Santiago, tenían la piel oscura y acento extranjero. Cada vez que entro a este edificio huele a pueblo.
Derek comentó en voz alta una mañana, mirando directamente a Santiago. ¿No pueden contratar gente que al menos sepa bañarse? Sus colegas rieron nerviosamente. Algunos parecían incómodos, pero nadie dijo nada. Nadie defendió a Santiago, y Santiago, como siempre, permaneció en silencio. Apretó el mango de la escoba con más fuerza, pero su rostro permaneció impasible. Lo que nadie sabía era que Santiago Quispe no era quien aparentaba ser. Cada noche, cuando terminaba su turno, Santiago no iba a un pequeño apartamento en algún barrio humilde de la ciudad. Conducía un Toyota Corolla viejo y destartalado hasta las afueras, donde lo esperaba su verdadero hogar, una mansión de estilo mediterráneo con vista al océano, valorada en más de $15 millones. Porque Santiago Quispe era, en realidad, Santiago Quispe Mendívil, fundador y dueño de Altiplano Holdings, un conglomerado empresarial con sede en Bolivia que había expandido sus operaciones a toda Latinoamérica y, recientemente, a Estados Unidos. Su fortuna personal superaba los $800 millones y entre sus muchas propiedades se encontraba el Moravian Tower completo. Sí, el conserje al que humillaban a diario era dueño del edificio donde trabajaban. ¿Por qué un multimillonario se disfrazaría de conserje? La respuesta estaba en su pasado. Santiago había nacido en una pequeña comunidad indígena cerca del lago Titicaca, en la frontera entre Bolivia y Perú. Su familia era pobre, tan pobre que a veces no tenían que comer. Su padre trabajaba en las minas de estaño, destruyendo su cuerpo por unos centavos al día, mientras su madre vendía artesanías en el mercado local. A los 12 años, Santiago comenzó a trabajar junto a su padre en las minas. Era un trabajo brutal que mataba a hombres antes de que cumplieran 40 años. Pero Santiago era diferente. Mientras otros niños aceptaban su destino, él soñaba con algo más. Cada noche, después de horas de trabajo agotador, estudiaba a la luz de una vela, usando libros que encontraba en la basura o que le regalaban maestros compasivos. A los 18 años, consiguió una beca para estudiar ingeniería en La Paz. Fue allí donde conoció a Esperanza, una joven estudiante de medicina que veía en él lo que otros no podían ver, un genio escondido detrás de la pobreza. Santiago, tienes algo especial. Esperanza le dijo una noche, mientras estudiaban juntos en la biblioteca. No dejes que nadie te haga creer lo contrario. Se casaron jóvenes, con apenas 20 años cada uno. No tenían nada, pero tenían todo. Amor, sueños y una determinación inquebrantable. Santiago comenzó trabajando en construcción mientras terminaba sus estudios. Observaba cómo funcionaban las empresas, aprendía sus debilidades, identificaba oportunidades que otros ignoraban. Con sus primeros ahorros, compró un pequeño terreno en las afueras de La Paz y construyó su primera casa para vender. La vendió en una semana, compró 2 terrenos más. Construyó 2 casas. Las vendió en 2 semanas. En 5 años, Santiago había pasado de albañil a dueño de una constructora. En 10 años, su empresa era la más grande de Bolivia. En 20 años, Altiplano Holdings era un imperio que abarcaba construcción, minería, agricultura y tecnología, pero el éxito tenía un precio. Esperanza enfermó cuando sus hijos, Mateo y Lucía, todavía eran adolescentes. Cáncer. Santiago gastó millones en los mejores tratamientos del mundo, voló especialistas desde Europa y Estados Unidos, hizo todo lo humanamente posible. Pero el cáncer no respetaba fortunas ni amor. Esperanza murió en sus brazos una noche de invierno, susurrando su último deseo: no dejes que el dinero te cambie, mi amor. Recuerda siempre de dónde vienes. Santiago había cumplido esa promesa durante años. A pesar de su riqueza, nunca olvidó sus raíces. Financiaba escuelas en comunidades indígenas, becaba a cientos de jóvenes cada año, construía hospitales en zonas rurales. Pero algo faltaba. Sus hijos habían crecido en la riqueza y, a diferencia de él, no conocían el valor del trabajo duro. Mateo, ahora de 30 años, dirigía las operaciones de Altiplano en Bolivia, pero lo hacía con una arrogancia que preocupaba a Santiago. Lucía, de 28, vivía en Miami manejando las inversiones inmobiliarias del grupo, incluyendo el Moravian Tower. Fue Lucía quien, sin saberlo, le dio a Santiago la idea. «Papá, no entiendo a estos ejecutivos americanos», le dijo durante una llamada telefónica hace 3 meses. «Tratan al personal de servicio como si fueran invisibles. El otro día vi como uno de ellos le gritó al conserje solo porque no le abrió la puerta lo suficientemente rápido». «¿Y qué hiciste?», Santiago preguntó. «Nada».
¿Qué podía hacer? No quiero problemas con los inquilinos importantes. Esa noche, Santiago no pudo dormir. Las palabras de su hija le recordaron algo que Esperanza solía decir: puedes conocer el verdadero carácter de una persona por cómo trata a quienes no pueden hacer nada por ella. Y así nació el plan. Santiago llegó a Miami con una maleta pequeña y un uniforme de conserje. Le dijo a Lucía que necesitaba unas vacaciones diferentes, sin explicar más. Contactó a la empresa de limpieza que tenía contrato con el Moravian Tower y, usando un nombre ligeramente diferente y documentos cuidadosamente preparados, consiguió un puesto como conserje del turno de mañana. Su objetivo era simple: observar. Quería ver cómo funcionaba realmente su edificio, cómo trataban a los empleados más humildes, quienes merecían estar ahí y quienes no. Lo que encontró lo horrorizó. El incidente que cambiaría todo ocurrió un viernes por la mañana, exactamente 3 meses después de que Santiago comenzara su trabajo encubierto. Era el día de la fiesta anual del edificio, un evento donde todas las empresas contribuían para celebrar el aniversario del Moravian Tower. El vestíbulo estaba decorado con flores y había mesas con comida y bebida para todos los empleados. Bueno, supuestamente para todos los empleados. Santiago estaba terminando de limpiar el área de recepción cuando escuchó la voz de Derek Thompson detrás de él. «Oye, tú, el del trapeador». Santiago se dio la vuelta lentamente. Derek estaba acompañado por Ricardo Mendoza, Victoria Sandoval y otros 3 ejecutivos que él reconocía pero cuyos nombres no recordaba. «Sí, señor. La fiesta es solo para empleados del edificio», Derek dijo con una sonrisa cruel. «No para personal de limpieza. ¿Entiendes? El correo de invitación decía que era para todos los que trabajan en el edificio». Santiago respondió calmadamente. «¿Sabes leer?». Ricardo se burló. «Impresionante para alguien de tu procedencia». Las risas fueron como cuchillos. Santiago sintió el calor subir a su rostro, pero mantuvo la compostura. «Solo quería un vaso de agua», dijo simplemente. «El agua del baño es gratis». Victoria sugirió, provocando más risas. «Es más apropiada para ti». Santiago comenzó a alejarse, pero la voz de Derek lo detuvo. «Espera. No hemos terminado». Se dio la vuelta para encontrar a Derek caminando hacia él con una copa de vino tinto en la mano. Los otros lo seguían, expectantes, como hienas oliendo sangre. «¿Sabes qué me pregunto?». Derek dijo, su voz lo suficientemente alta para que todos en el vestíbulo escucharan. «Me pregunto por qué gente como tú insiste en venir a nuestro país. ¿No tienen suficiente mugre en el suyo?». El silencio cayó sobre el vestíbulo. Decenas de personas observaban, algunos incómodos, otros divertidos, pero nadie intervenía. «Solo trabajo aquí, señor». Santiago respondió, su voz firme pero tranquila. «¿Trabajar?». Derek rió. «¿Llamas trabajo a empujar un trapeador? Cualquier mono podría hacer eso». «Derek, tal vez deberíamos». Uno de los ejecutivos comenzó, pero Derek lo silenció con una mirada. «No, no. Esto es importante». Derek se acercó más a Santiago, invadiendo su espacio personal. «Mira, sé cómo funcionan ustedes. Vienen aquí con sus historias tristes, sus familias numerosas, robando trabajos de americanos honestos. Y encima esperan que los tratemos como iguales». Santiago permaneció en silencio, pero sus ojos oscuros brillaban con algo que Derek no supo interpretar. «¿Sabes qué pienso?». Derek continuó, ahora prácticamente gritando. «Que deberían volver todos a sus países. Vuelve a tu país, indio mugroso. Vuelve a comer tierra con los tuyos y deja de contaminar el nuestro». Y entonces, con un movimiento deliberado, Derek volcó la copa de vino tinto sobre la cabeza de Santiago. El líquido rojo escurrió por su rostro, manchando su uniforme, goteando sobre el piso de mármol que él mismo había limpiado esa mañana. Las risas estallaron. Alguien aplaudió. Derek sonreía triunfante, como si hubiera ganado una batalla importante. Santiago cerró los ojos por un momento. El vino le picaba en los ojos, el olor a uva agria llenaba sus fosas nasales. Podía escuchar los murmullos, las risas, los comentarios crueles, y entonces, cuando abrió los ojos, algo había cambiado en ellos. «Señor Thompson». Santiago dijo, su voz completamente calmada, casi amable.
¿Sabe usted quién es el dueño de este edificio? Derek parpadeó, confundido por la pregunta. ¿Qué? ¿Qué importa eso? Importa mucho, en realidad. Santiago se limpió el vino del rostro con la manga de su uniforme. Porque el dueño de este edificio tiene el poder de decidir quién puede quedarse y quién debe irse. Escucha, indio, no sé qué pretendes, pero, el dueño de este edificio. Santiago interrumpió, y ahora su voz tenía un tono diferente, el tono de alguien acostumbrado a dar órdenes, no a recibirlas. Se llama Santiago Quispe Mendívil. Es el fundador de Altiplano Holdings, un conglomerado latinoamericano valorado en más de $2.000 millones. El silencio ahora era absoluto. Incluso Derek había dejado de sonreír. ¿Y saben qué es lo interesante? Santiago continuó, caminando lentamente hacia el centro del vestíbulo. Que ese hombre, Santiago Quispe Mendívil, nació en una comunidad indígena cerca del lago Titicaca. Trabajó en minas cuando era niño. Estudió con libros sacados de la basura. Y construyó un imperio desde cero. ¿Qué estás? Derek balbuceó. Lo que estoy diciendo, señor Thompson. Santiago se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Es que ese hombre soy yo. La risa de Derek fue nerviosa, incrédula. ¿Tú? ¿Tú eres dueño de este edificio? Por favor, ¿esperas que crea eso? Santiago metió la mano en el bolsillo de su uniforme y sacó un teléfono. Un iPhone último modelo que contrastaba absurdamente con su atuendo de conserje. Marcó un número y esperó. Lucía, hija. Sí, estoy en el vestíbulo. ¿Puedes bajar? Hay algo que necesito que vean. 5 minutos después, las puertas del elevador se abrieron y Lucía Quispe apareció. Era una mujer hermosa de 28 años, vestida con un traje ejecutivo impecable, con el porte de alguien que había crecido en la riqueza pero mantenía los valores de sus raíces. «Papá», exclamó al verlo cubierto de vino. «¿Qué pasó? ¿Estás bien? Papá». Victoria Sandoval susurró, su rostro perdiendo todo color. «Estoy bien, mija». Santiago sonrió. Solo una pequeña demostración de cómo tratan a los empleados en nuestro edificio. Lucía miró a la multitud reunida, notando las expresiones de horror que comenzaban a aparecer en varios rostros. ¿Quién hizo esto? Santiago señaló a Derek, que parecía haberse encogido varios centímetros. El señor Thompson tuvo la amabilidad de mostrarme exactamente qué tipo de persona es. Espera, espera. Derek levantó las manos. Esto tiene que ser una broma. ¿Cómo iba yo a saber? ¿Cómo ibas a saber que el conserje era alguien importante? Santiago completó la frase. Ese es exactamente el punto, señor Thompson. No deberías necesitar saber quién soy para tratarme con respeto básico. Ricardo Mendoza intentó escabullirse hacia los elevadores, pero la voz de Santiago lo detuvo. Señor Mendoza, ¿a dónde va? Creo que usted también tiene algunas cosas que explicar. ¿Cómo eso de chasquearme los dedos como si fuera un perro? Ricardo se congeló en su lugar, el sudor visible en su frente. ¿Y señorita Sandoval? Santiago se volvió hacia Victoria. ¿Recuerda haberme llamado incompetente hace unas semanas? ¿Sugerirme que bebiera agua del baño? Victoria abrió la boca, pero ningún sonido salió. Lucía sacó su tableta y comenzó a tomar notas. Papá, ¿quieres que llame a legal? Todavía no. Santiago levantó la mano. Primero quiero que todos entiendan algo. Caminó hasta el centro del vestíbulo, donde todos podían verlo y escucharlo. Todavía tenía vino en el cabello, manchas rojas en su uniforme, pero su presencia era la de un rey. Hace 52 años, nací en una choza de adobe sin electricidad ni agua corriente. Comenzó, su voz resonando en el espacio de mármol. Mi padre murió a los 38 años, con los pulmones destruidos por el polvo de las minas. Mi madre vendía artesanías en el mercado para poder alimentarnos. Tuvimos días en que lo único que comíamos era un poco de quinoa hervida. El silencio era total. Nadie se atrevía a moverse. Cuando llegué a la ciudad para estudiar, la gente me miraba exactamente como ustedes me han mirado estos 3 meses. Como si fuera menos. Como si mi piel oscura y mi acento me hicieran inferior. Dormí en parques,
comí de la basura, trabajé en cualquier cosa que me permitiera seguir estudiando. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Pero nunca, ni en mis peores momentos, traté a nadie como ustedes me han tratado a mí. ¿Saben por qué? Porque mi madre, una mujer que nunca fue a la escuela, me enseñó algo que sus títulos de universidades prestigiosas aparentemente no les enseñaron, que la dignidad humana no tiene precio y que el respeto se da, no se gana. Derek intentó hablar. Señor Quispe, yo no tenía idea. Si hubiera sabido qué. Santiago lo interrumpió. Si hubiera sabido que era rico, ¿me habrías tratado diferente? Eso no te hace mejor persona, señor Thompson. Te hace un cobarde que solo respeta el poder. Por favor. Derek prácticamente rogaba ahora. Mi trabajo, mi reputación. No puede hacer esto. No puedo. Santiago arqueó una ceja. Soy dueño del edificio donde trabaja tu empresa. Tengo cada insulto, cada humillación, cada momento documentado. Señaló discretas cámaras en el techo que nadie había notado. ¿Crees que vendría aquí 3 meses sin un plan? El rostro de Derek pasó por varios tonos de blanco y verde. Pero Santiago continuó. A diferencia de ti, no voy a destruir a nadie solo porque puedo. Un murmullo recorrió la multitud. ¿Qué estaba diciendo? Lo que voy a hacer es darles una elección. Santiago miró a Derek, Ricardo, Victoria y los otros que lo habían humillado. Pueden renunciar hoy, ahora mismo, y yo no diré nada. Se irán con su reputación intacta, aunque sin referencias de mi parte. O pueden quedarse y enfrentar las consecuencias de sus acciones. ¿Qué consecuencias? Victoria preguntó, su voz temblando. Si se quedan, cada uno de ustedes trabajará un mes como personal de limpieza. El mismo trabajo que yo hacía. Las mismas horas, el mismo uniforme, el mismo trato que dan al personal de servicio. Será supervisado y documentado. Si completan el mes con una actitud genuina de aprendizaje, podrán volver a sus puestos. Si no, bueno, entonces sí conocerán todo el peso legal de mis recursos. Eso es humillante. Ricardo protestó. ¿Humillante? Santiago rió, pero no había humor en su risa. ¿Humillante es trabajar honestamente limpiando pisos? Entonces, ¿qué fue lo que me hicieron a mí estos 3 meses? ¿Una fiesta de bienvenida? Ricardo no tuvo respuesta. Derek, sorprendentemente, fue el primero en hablar. Yo acepto. El mes de limpieza. Lo acepto. Todos lo miraron sorprendidos, incluyendo Santiago. ¿Por qué? Lucía preguntó, genuinamente curiosa. Derek tragó saliva. Porque mi padre era inmigrante. Vino de Irlanda con nada y construyó una vida aquí. Y de alguna manera, en el camino hacia el éxito, punto. Hizo comillas con los dedos. Olvidé todo lo que él me enseñó. Me convertí exactamente en el tipo de persona que lo humilló cuando llegó. Santiago estudió su rostro por un largo momento. Había algo genuino ahí, algo que no había visto en los 3 meses anteriores. Interesante. Fue todo lo que dijo. Ricardo y Victoria intercambiaron miradas. Finalmente, Victoria habló. Yo también acepto. No porque tenga opción, sino porque... Vaciló. Porque mi abuela era empleada doméstica. Limpiaba casas de ricos para que mi madre pudiera estudiar. Y yo la hacía sentir avergonzada de eso. Nunca le dije a nadie de dónde venía. Una lágrima escapó por su mejilla perfectamente maquillada. Ricardo fue el último. Yo renuncio. Dijo finalmente. No porque no pueda hacer el trabajo, sino porque sé que no lo haría genuinamente. Sería una actuación hasta recuperar mi puesto. Y ustedes merecen algo mejor que eso. Santiago asintió. Aprecio la honestidad, señor Mendoza. Es lo primero honesto que lo he visto hacer. Ricardo recogió sus cosas del vestíbulo y se fue sin mirar atrás. Nadie lo detuvo. ¿Y los demás? Lucía preguntó, mirando a la multitud. Hubo otros que participaron, ¿no? Sí. Santiago confirmó. Pero también hubo otros que no y eso también lo noté. Señaló a una joven recepcionista que había presenciado todo con horror evidente. La señorita García me ofreció su almuerzo cuando me vio trabajar sin descanso.
Nunca supo quién era yo, pero fue amable de todas formas. La joven, Mariana García, se sonrojó intensamente. El señor Williams del piso 15 siempre me saludaba por mi nombre, preguntaba cómo estaba mi día, me trataba como a un ser humano. Continuó Santiago. La señora Okonkwo me defendió una vez cuando alguien tiró basura al piso a propósito frente a mí. Cada persona mencionada parecía sorprendida de haber sido notada. Estas personas, Santiago dijo, ellas representan lo mejor de la humanidad. No necesitaron saber quién era yo para tratarme con dignidad. Y por eso van a recibir algo especial. Lucía sonrió. ¿Les digo yo o les dices tú? Diles tú. Lucía se adelantó. Altiplano Holdings está lanzando un nuevo programa de becas y desarrollo profesional. Las personas que mi padre acaba de mencionar recibirán becas completas para cualquier programa educativo que deseen, además de oportunidades de ascenso dentro de las empresas de nuestro grupo. Mariana García comenzó a llorar. Pero yo solo fui amable. ¿Y eso? Santiago se acercó a ella. Es exactamente el punto. La amabilidad no debería ser extraordinaria. Debería ser lo normal. Pero en un mundo donde la crueldad se ha vuelto común, la bondad genuina es revolucionaria. Las semanas siguientes fueron transformadoras para el Moravian Tower. Derek Thompson, el antes arrogante vicepresidente, se presentó el lunes siguiente con el uniforme de limpieza. Los primeros días fueron difíciles. Sus antiguos colegas no sabían cómo tratarlo. Algunos lo ignoraban, otros se burlaban a sus espaldas, exactamente como habían hecho con Santiago. Esto es. Derek le dijo a Santiago una tarde, mientras limpiaban juntos los baños del piso 22. Esto es lo más difícil que he hecho en mi vida. ¿Limpiar baños? Santiago preguntó. No. Darme cuenta de cuánto daño he hecho. Derek se detuvo, apoyándose en el trapeador. Ayer escuché a 2 pasantes burlándose de mí, diciendo que era patético ver cómo había caído. Y pensé, así es exactamente como yo hablaba de usted. Como hablaba de todos los que consideraba menos, punto. Santiago continuó limpiando en silencio, dejando que Derek procesara. Mi hija tiene 8 años. Derek continuó. Anoche me preguntó por qué ya no uso traje para ir a trabajar. Le expliqué lo que pasó. No todo, pero suficiente. ¿Sabe qué me dijo? ¿Qué? Me dijo, papá, ¿por qué eras malo con el señor de la limpieza? Él también es una persona. 8 años. Mi hija de 8 años entiende algo que yo olvidé hace décadas. A mitad de su mes de trabajo, Derek tuvo un encuentro que lo marcó profundamente. Estaba limpiando el vestíbulo cuando entró un grupo de ejecutivos visitantes. Uno de ellos, al verlo con el uniforme de limpieza, se burló abiertamente. Mira eso. Sterling Financial tiene a sus ejecutivos limpiando pisos ahora. Deben estar desesperados. Antes de que Derek pudiera responder, escuchó una voz familiar. Ese ejecutivo está haciendo algo más valioso que cualquier negocio multimillonario. Era Santiago, vestido ahora con un traje impecable, parado junto a Lucía. Está aprendiendo humildad. ¿Cuándo fue la última vez que usted aprendió algo nuevo, señor? El visitante palideció al reconocer a Santiago de los artículos de negocios. Señor Quispe. Yo, no sabía que estaba aquí. Evidentemente no. Porque si lo hubiera sabido, habría actuado diferente, ¿verdad? Igual que el señor Thompson actuaba diferente cuando sabía quién lo estaba observando. El mensaje era claro. El visitante se disculpó y se fue rápidamente. Derek miró a Santiago con una expresión indescifrable. Gracias. Pero no tenía que defenderme. No lo hice por ti. Santiago respondió. Lo hice porque era lo correcto. Algo que tú también aprenderás a hacer eventualmente, sin importar quién esté mirando. Victoria Sandoval tuvo una experiencia diferente, pero igualmente transformadora. El primer día con el uniforme de limpieza, se miró en el espejo del baño de empleados y no reconoció a la mujer que veía. Sin maquillaje profesional, sin traje de diseñador, sin tacones de $700. Solo una mujer de mediana edad con un trapeador en la mano. Así se veía mi abuela. Susurró para sí misma. Todos los días de su vida. Esa noche,
Por primera vez en años, llamó a su madre. «Mamá, ¿puedes contarme sobre la abuela? ¿Sobre su trabajo?» Su madre lloró de felicidad. Victoria nunca había querido hablar de eso antes. A medida que pasaban los días, Victoria descubrió algo sorprendente: disfrutaba del trabajo físico. Había algo purificador en la simplicidad de limpiar, de ver resultados tangibles de su esfuerzo. No había política de oficina, no había correos pasivo-agresivos, no había reuniones interminables sobre nada. «Es extraño», le dijo a Santiago durante su tercera semana. «Paso el día limpiando y llego a casa más satisfecha que después de cualquier día en recursos humanos». «No es tan extraño», Santiago respondió. «Hay dignidad en todo trabajo honesto. El problema es que la sociedad nos enseña que algunos trabajos valen más que otros. ¿Cree que podría cambiar de carrera?». Victoria preguntó, sorprendiéndose a sí misma. «No a limpieza, pero a algo donde ayude directamente a las personas». «Trabajo social, quizás». Santiago sonrió. «Creo que serías excelente en eso». El día que Derek y Victoria completaron su mes de trabajo fue memorable. Hubo una pequeña ceremonia en el vestíbulo, organizada por Lucía. No era para humillarlos ni para celebrar su castigo, sino para reconocer su crecimiento. «Hace un mes», Lucía dijo, dirigiéndose a los reunidos. «Estas dos personas cometieron errores graves. Trataron a otro ser humano como inferior, como indigno de respeto básico. Pero a diferencia de muchos, eligieron enfrentar las consecuencias y aprender de ellas». Derek tomó la palabra, algo que Santiago no esperaba. «Quiero decir algo. No solo al señor Quispe, sino a todos los empleados de limpieza, mantenimiento, seguridad, recepción, a todos los que hacen que este edificio funcione». Respiró profundo. «Lo siento. Siento cada mirada de desprecio, cada comentario cruel, cada vez que los traté como si fueran invisibles. No tengo excusa. Solo puedo prometerles que nunca volverá a pasar». Para sorpresa de todos, comenzó a recorrer el vestíbulo, estrechando la mano de cada empleado de servicio, aprendiendo sus nombres, agradeciéndoles por su trabajo. Victoria hizo lo mismo, pero añadió algo más. «He decidido», anunció, «que voy a renunciar a mi puesto en recursos humanos». Murmullos de sorpresa recorrieron la sala. «Voy a volver a estudiar trabajo social. Y espero algún día poder ayudar a personas como el señor Quispe ayudó a personas como yo, no con dinero, sino con la oportunidad de cambiar». Santiago observaba todo con una mezcla de satisfacción y melancolía. Esperanza habría estado orgullosa. Esa noche, después de la ceremonia, Santiago se quedó solo en el vestíbulo vacío. Lucía había vuelto a la oficina, los empleados se habían ido a casa, y él simplemente estaba ahí, parado donde Derek había derramado vino sobre su cabeza hace un mes. «Papá». Se dio la vuelta. Mateo, su hijo mayor, estaba parado en la puerta. No lo había visto en persona en casi 4 meses. «Mateo, ¿qué haces aquí?». Lucía me contó todo. Mateo se acercó lentamente. «Sobre tu experimento». «¿Y?». Mateo se detuvo a unos metros de su padre. Al principio estaba furioso. Pensé, ¿por qué papá se humillaría así? Tenemos dinero, poder, prestigio. No necesitamos demostrarle nada a nadie, punto. Santiago esperó en silencio. Pero luego, Mateo continuó, su voz quebrándose. «Vi los videos. Vi cómo te trataban. Y me di cuenta de algo horrible». «¿Qué cosa?». «Que yo trato igual a las personas». Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mateo. «Que heredé tu fortuna, pero no tus valores. Que la abuela estaría decepcionada de mí». Santiago cruzó la distancia entre ellos y abrazó a su hijo. Era la primera vez que lo hacía en años. «Tu madre». Santiago susurró. «Me hizo prometer que el dinero no me cambiaría. Cumplí esa promesa, pero fallé en enseñártelo a ti. Ese fracaso es mío, no tuyo». Mateo sollozaba ahora. «Quiero aprender, papá. Quiero ser mejor». «Entonces serás mejor. Pero no trabajando aquí de conserje». Santiago se separó para mirarlo a los ojos. «Tu lección será diferente. Vas a pasar 6 meses en Bolivia, en la comunidad donde nací.
Vas a trabajar con las personas de ahí, vas a entender de dónde vienes, vas a reconectarte con tus raíces. Mateo asintió. Lo haré. Lo prometo. Un año después, el Moravian Tower era un lugar completamente diferente. El edificio había sido nombrado lugar de trabajo más inclusivo por varias organizaciones. Se habían implementado políticas nuevas, salarios dignos para todo el personal de servicio, oportunidades de desarrollo profesional, un comité de diversidad e inclusión que realmente funcionaba. Derek Thompson había sido promovido a CEO de Sterling Financial Group. Pero su estilo de liderazgo era irreconocible. Conocía a cada empleado por nombre, desde los ejecutivos hasta el personal de limpieza. Había establecido un programa de mentoría donde ejecutivos trabajaban un día al mes en servicios generales, no como castigo, sino como recordatorio de que todos los trabajos merecen respeto. Victoria Sandoval había completado su primer año de estudios en trabajo social. Los fines de semana, voluntariaba en un refugio para mujeres inmigrantes, ayudándolas a encontrar trabajo y a navegar un sistema que a menudo era hostil hacia ellas. Mariana García, la recepcionista que había compartido su almuerzo con Santiago, ahora dirigía el nuevo departamento de bienestar de empleados del edificio. Su primer proyecto fue crear una guardería en el edificio para los hijos de todos los empleados, sin distinción de rango, y Santiago Quispe. Santiago había vuelto a Bolivia, pero visitaba Miami regularmente. Cada vez que venía, pasaba por el Moravian Tower. Ya no con uniforme de conserje, pero siempre saludando a cada persona que encontraba, preguntando por sus familias, recordando sus nombres. Una tarde, mientras tomaba café en el vestíbulo con Lucía, una niña pequeña se acercó a él. Era la hija de Derek, ahora de 9 años. Señor Quispe. La niña dijo tímidamente. Mi papá me contó la historia de cómo usted lo ayudó a ser mejor persona. Quería darle esto. Le extendió un dibujo. En él había 2 figuras, una con uniforme de limpieza y otra con traje, pero ambas del mismo tamaño, ambas sonriendo, ambas sosteniendo un letrero que decía, todas las personas son importantes. Santiago sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. Gracias. Le dijo a la niña. Es el regalo más valioso que he recibido. Cuando la niña se fue, Lucía miró a su padre. ¿Valió la pena? ¿Todo esto? Santiago observó el vestíbulo lleno de gente. Vio a ejecutivos conversando con personal de limpieza. Vio sonrisas genuinas, no forzadas. Vio un lugar que, finalmente, trataba a todos como seres humanos. Tu madre solía decir. Santiago respondió finalmente. Que el cambio verdadero no viene de arriba hacia abajo. Viene de adentro hacia afuera. De una persona a la vez. ¿Y crees que cambiaste a estas personas? No. Santiago negó con la cabeza. Les di la oportunidad de cambiarse a sí mismas. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Lucía tomó la mano de su padre. Mamá estaría orgullosa. Santiago sonrió, mirando hacia el techo de cristal donde el sol de la tarde creaba arcoíris de luz. Lo sé. Puedo sentirlo. Y mientras el sol se ponía sobre Miami, Santiago Quispe Mendívil, el multimillonario que eligió ser conserje para recordar de dónde venía, supo que había cumplido la promesa más importante de su vida. El dinero no lo había cambiado, pero él había usado ese dinero para cambiar vidas, y eso, más que cualquier fortuna, era el verdadero legado que dejaría atrás, porque al final, no importa cuánto tienes. Lo que importa es cómo tratas a quienes crees que tienen menos, y esa lección, aprendida en el vestíbulo de un edificio de 40 pisos por personas que nunca pensaron necesitarla, valdría más que todos los millones del mundo. Fin.